¿Todavía no sabes por qué candidato votar? Aquí te ayudo. Verán, ya a estas alturas del juego muchos tomaron su decisión sin importar qué pase o qué digan los demás. Ya muchos, quizá entre ellos tú, ya decidieron votar por un candidato sin oportunidad de que alguien cambie esa decisión. Por ello, esto que voy a decir va dirigido a esa gran mayoría de personas que aún tienen dudas y no saben por cuál candidato votar o no quieren votar y preciso ya estando a contados días de las elecciones. Entonces, si usted ya eligió por quién votar y vino a este video nada más para insultarme y darme dislike al confirmar que no apoyo a su mismo candidato, pues nada, sencillamente esto que voy a decir no es para usted. Así que no se sienta mal ni alguien importante, pues lo que está haciendo es perder su tiempo al verme. Aclarado eso, hagamos un rápido recorrido a las 9 opciones que nos da la tarjeta y analicemos cada una desde una perspectiva alternativa que quiere un cambio total de lo que ha sido la política en Colombia desde siempre y sobre todo en los últimos 20 años. 1. El voto en blanco. Si usted vota en blanco es porque sencillamente no está de acuerdo con ninguno de los candidatos y no lo recomiendo para nada que vote en blanco, ya que eso en este caso es votar su voto. ¿Por qué? Pues porque siendo realistas el voto en blanco no va a ganar en estas elecciones y quizá nunca, y en el caso hipotético de que lo haga, los candidatos lo único que tendrían que hacer es retirarse y poner a otro tipo que va a predicar lo mismo. 2. Vargas Lleras. Ay ay ay. Este señor representa una política anacrónica, es decir, propone un gobierno tradicional que invierte más en el ejército que en la educación, que no le importan los recursos naturales de Colombia sino seguir explotando petróleo y minería, TLC. Mejor dicho, en resumen, votar por él es querer vivir otros 4 o quizá otros 8 años como ya han sido los anteriores. Y si a usted eso le parece chévere, pues estamos graves. Además que este señor tiene un prontuario enorme de cosas para criticarle, pero me extendería mucho si las enumero. Sencillamente este señor representa el duro pasado político de Colombia y por tanto les ruego que no voten por él. Número 3. Vivian Morales. Uy no. Si votar en blanco es votar su voto, votar por esta señora es votar por la nada. Es mejor anular el voto y hacerle un diente mueco a Juan Carlos Pinzón, que es tremendo lagarto, y Cabello a Jorge Antonio Trujillo a ver si al menos se destaca en algo. Pero no hagan eso. Estaba solo jodiendo. A lo que voy es que Vivian Morales, como muchos saben, renunció a la candidatura. Entonces no vale la pena votar por ella si quieran. Pero muy seguramente va a aparecer en la tarjeta, pues se retiró a última hora. Ella se retiró para apoyar a Duque para ver qué puestico le da por si el man gana. Y que nuestro querido Porquis espere un rato que ya iré con él. Por ahora les digo que Vivian Morales es una evangélica que detesta a los homosexuales así ella lo niegue. Y quiere una Colombia donde se le restrinjan los derechos al que es diferente, al que es gay, al que no es evangélico como ella, al que es alternativo, etc. Y eso no es más que fascismo disfrazado. Fajardo y Claudia López. A ver, ¿qué sentirían si yo les digo esto? Pues yo de Fajardo no sé mucho, de hecho nada. Mejor busquen en Google sobre él, pues con Google yo no tengo que ocupar espacio en mi memoria para explicarles de quién es Fajardo. Yo sé que esto que digo no es políticamente correcto, pero es algo sincero. De hecho, les soy sincero. No sé nada de Fajardo, pero aún así les digo que no voten por él. ¿No creen que eso que les acabo de decir es bastante insulso? Pues aunque no lo crean, eso es lo que Fajardo hace y dice literalmente. Cuando le preguntaron sobre los páramos de Colombia, dijo que eso él no lo tiene por qué saber cuando se puede buscar en Google, que él solo está para gobernar. Y cuando le preguntaron que qué pensaba sobre la situación de paro de los profesores de Colombia, dijo que no sabía nada sobre lo que pasaba con los maestros y la educación, pero que igual era sincero. Cuando se supone que su sello es que es un gran profesor de matemáticas inmaculado que puede gobernar, pero no, Fajardo no concreta, no tiene buen discurso y conocimiento y lo ha aprobado en todos los debates. Muchos de sus seguidores aceptan esto que estoy diciendo. Y además que no es un profesor cualquiera, que ahora es político. El si ahora es político es porque empresas privadas enormes lo apoyan para luego hacer el ayúdame que yo te ayudaré. Entonces si bien Fajardo no es el peor de los candidatos, tampoco lo considero el indicado. Le di todo el PDF de sus propuestas y en él no se encuentra ni una sola vez la palabra animales y sus propuestas ambientalistas están totalmente cubiertas de puro neoliberalismo. Y eso es volver al pasado. Ahí en la descripción dejo fuentes que respaldan esto que digo. Si de verdad estamos demandando un cambio para Colombia, hay una mejor opción que Fajardo y de la cual les hablaré más adelante. 5. Jorge Antonio Trujillo. ¿Quién?
Pues yo, el del movimiento político Todos Somos Colombia que se quemó en las elecciones del 11 de marzo. ¿Quién? ¿Cómo? Yo, el pastor cristiano que nadie conoce. Ah, ya, sí. No sé, creo que aquí no tengo que profundizar. Supongo que usted no quisiera a un pastor cristiano de presidente, sabiendo que aborrece a los acuerdos de paz y que cree que los que no sean de su religión se irán al infierno. Además que yo creo que los únicos que van a votar por él son las ovejas de su iglesia de garaje que estafa cada semana. Yo solo digo una cosa, combinar religión y política es una de las cosas más aberrantes que se puede hacer. Es como combinar vómito con mierda. Humberto de la Calle y Clara López. No voy a negar que me agradan sus propuestas y a él como persona, pero con Humberto dos cosas son un hecho. Uno, él no va a ganar. Tal vez en una segunda oportunidad cobre más fuerza o luego que haya sido alcalde de alguna ciudad grande. Y dos, él es del Partido Liberal y la mayoría de la gente de allí, y más que todo su jefe, el expresidente Gaviria, representan otra forma de gobierno arcaica y neoliberal que nos mantendrá siempre estancados sin una oportunidad de cambio que tanto hemos demandado. Considero de la Calle un buen candidato, pero el tema es que hay otro muchísimo mejor y que veremos al final. Opción número 7. Uribe y más Uribe. Duque, el gran títere del innombrable y todos los demás del centro demoníaco. Todos ellos representan la peor inmundicia política de Colombia y quizás la del mundo. Carajo, intentar razonar con un uribista es como explicarle los colores a un ciego de nacimiento. Es que son tantos los crímenes del uribismo, sus campañas sucias, su parapolítica, que en serio un video de 10 horas se queda corto. Vea, solo diré una cosa. Si usted es un multimillonario que posee tierras con cientos de hectáreas, un negocio o negocios de más de 1.000 millones de pesos, y fuera de eso odia a los gays, a los profesores, a los pobres, disfruta el maltrato animal y es una jodida o un jodido machista que solo le importa a sí mismo, pero aún así dice creer en Jesús, listo, felicidades. Si usted es todo eso, así y solo así con todas las características que acabo de describir, le conviene votar por Duque. De resto, así cumpla con una o dos e incluso tres de las características nombradas, entonces nada, usted carece de cultura política y quizás sin saberlo, está apoyando un puñado de corruptos que nos quieren hacer retroceder un siglo poniendo a la guerra y el petróleo como una solución, cuando esas dos cosas son precisamente el problema. El peor enemigo de los uribistas no es Petro ni el socialismo, sino el uribismo mismo, ya que al investigarlo se contradice y se cae por sí mismo debido a su trayectoria de corrupción e impunidad. La mejor forma de evaluar a un candidato es por su experiencia y sus logros, y el uribismo está lejos de tener esos buenos logros. Al contrario, solo crímenes y campañas sucias desde los años 90. Y en cuanto a Iván Duque, no tiene experiencia, le falta mucho, y si él se hubiera postulado de manera independiente sin que fuera el que dijo Uribe, y así tuviera las mismas propuestas que ahora, de seguro el pastor cristiano le gana en votos. Entonces nada, si a usted le importa la ciencia, la igualdad social, la educación, el medio ambiente y los bellos animales que hacen parte de ella, jamás debería votar por el uribismo, ni en esta vida ni en la otra. Ah, vean, la historia de este candidato es muy chistosa. Imagínense que los del Partido de Reivindicación fueron a la registraduría a pedir que, como apoyan el voto en blanco, entonces que todos los votos que se hagan en blanco, ellos se los pudieran coger. Es decir, algo así como que si alguien le pone la X en el voto en blanco, por arte de magia esa X se pase a su partido. Y no, en la registraduría la chica que los atendió quedó confundida con esa petición. Le tocó pedir ayuda, mirar qué se hacía en ese caso y nada, al final pasó esto. Sencillamente los de Reivindicación quedaron como un candidato más por el que muy pocos van a votar. Y al votar por ellos no significa dar un voto en blanco, ni votar en blanco significa dar un voto por ellos. Entonces nada, eso, no hicieron nada. Y obvio, sobra decir que no voten por ellos. Siendo realistas, el votar por ellos es desperdiciar su voto y apoyar esa locura que hicieron. Y nos vamos con el último, y que según mi criterio y el de millones de colombianos es el elegido, Gustavo Petro. Entre muchos de sus logros se destaca lo siguiente: participó para hacer la Constitución del 91, logró meter a la cárcel al 35% de los políticos corruptos, ya que tenían nexos con los paramilitares y el narcotráfico, entre otras cosas. Y más recientemente, en Bogotá liberó a los pobres caballitos que usaban de tracción animal. Además que es el único candidato de verdad preocupado por el medio ambiente y el cambio climático, que es el verdadero problema que puede acabar con la vida humana y animal en el mundo. Eso de que el capitalismo o el socialismo es lo peor del mundo es cuento viejo.
Lo que se trata ahora es de cuidar nuestro planeta y sus animales, pues cuidándolos a ellos nos cuidamos a nosotros mismos y a nuestra ética. Vean, yo sé que todos han oído el tema de que el socialismo, de que nos vamos a volver como Venezuela, que castrochavista, pero esas son mentiras que investigando se superan, y más si eres alguien que no traga entero. Ah, y que Petro fue guerrillero, pero por si no lo sabían, Policarpa y Simón Bolívar también lo fueron. Ser guerrillero significa el rebelarse ante un estado o reinado corrupto, y tal fue y es el caso de Colombia y otros países. Por tanto, rebelarse ante la injusticia no tiene nada de malo, al contrario. Todos los grandes personajes que han representado la justicia y la ciencia en su momento fueron tildados de socialistas, seres nefastos y malignos por las hegemonías. Yo admiro a Gustavo Petro desde que tengo 8 años y lo veía decir la verdad y denunciar la corrupción sin miedo a pesar de las constantes amenazas a él y a su familia. Y hoy nada de eso ha cambiado, en él y en mí. Yo no soy ningún perezoso chavista y socialista que todo lo quiere regalado. Yo trabajo desde mis 17 años y estoy estudiando una carrera profesional que yo mismo me pago. Y me preocupan los demás jóvenes que quieren estudiar pero ni siquiera les alcanza para la inscripción en una universidad por falta de oportunidades. Como a muchos, me preocupa la injusticia, la corrupción, la pobreza, la contaminación, el maltrato animal, el maltrato a las mujeres, a los gays y a todos los que se les considera diferentes y por tanto inferiores. Petro no es Dios ni una persona perfecta, pero es el único hasta ahora que puede golpear a la corrupción con un poderoso martillo que solo nosotros los colombianos podemos otorgarle, a ver si por fin vemos un cambio en Colombia. Porque es que nosotros nos acostumbramos a la corrupción, así como estamos acostumbrados a querer el fútbol. El tener educación universitaria gratuita y fuentes de energía renovables diferentes al petróleo y el carbón no es populismo ni castrochavismo. Un par de ejemplos. Costa Rica desde los años 40 dejó de tener ejército para invertir en la salud y en la educación. Y no veo que estén como Venezuela. De hecho viven de maravilla. Argentina tiene docenas de universidades gratuitas y no es un país tercermundista. De hecho es uno de los mejores de Latinoamérica. Entonces si esos otros países pueden, ¿por qué no nosotros, que tenemos más riqueza hídrica y agraria que esos países juntos? Nada, colegas, aquí me puedo quedar 10 horas, pero ya llegó la hora de votar. Y si confías en el criterio de un joven bogotano que, como todo colombiano, es un luchador que siempre mira la forma de salir adelante, pues no se preocupa solo por sí mismo, sino por su país y todos los seres vivos que la componen, entonces vota por Gustavo Petro. Y más allá de hacer lo que yo digo, ten cultura política y vota inteligente y conscientemente este 27 de marzo. Muchas gracias a todos por ver y espero que este video les haya servido.